Bien, la crisis de Nicaragua fue nuevamente abordada este miércoles en el Consejo Permanente de la OEA y donde una vez más el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó el informe presentado por la CIDH. Claudia Rivas desde Control de Estudio nos tiene todos los detalles acontecidos durante la realización de este Consejo Permanente de la OEA. Adelante, te escuchamos, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes, Aminta, y así es, como ya lo mencionabas, 2 horas, alrededor de 2 horas se abordó el tema de la crisis en Nicaragua en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abreu, actualizó la situación de Nicaragua, un informe sobre la situación de Nicaragua, mismo que fue rechazado por el canciller Denis Moncada en representación del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los representantes de los diferentes países respaldó el informe de la CIDH, a excepción de Venezuela, quien de forma enérgica respaldó la posición del gobierno de Nicaragua. Vamos a escuchar alguna parte de las intervenciones en esta sesión. Con el registro de la CIDH desde el comienzo de la represión de las protestas sociales hasta la fecha, 264 personas habrían perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado heridas. 264 personas es el triple de personas en relación a la visita inicial de fines de mayo realizada por la Comisión Interamericana. Se registraram agressões físicas a periodistas por parte de grupos parapoliciais, roubo e rotura de equipos, lo que ha afetado a liberdade de expressão. Por outra parte, a CIDH foi informada sobre achanamentos ilegais e detenções arbitrárias em diferentes cidades do país, facilitadas por práticas do Conselho de Poder Cidadano. A informação recebida indica que as pessoas detenidas haviam sido vítimas de violência, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas ao auxílio judicial da Polícia Nacional, conhecido como Chipote. O MCN recebeu informação recorrente que indica que as detenções se realizam sem ordem judicial, não se les informa a las pessoas detenidas sobre a causa de detenção, não foram postos à disposição de juiz e não tiveram acesso a los familiares ou defensa. Uma vez a pessoa se encontra detenida ilegalmente, se imputariam cargos não necessariamente verdadeiros, sem ser a família ou representante legal informado oportunamente da audiência preliminar. E nesse sentido, el 4 de julho, a CIDH foi informada que ao CENID e a CPDH não se les permitiu representar a las pessoas que se encontravam em audiência preliminar. Frente a estes operativos, que vêm realizando o Estado através destes operativos de ordem público chamados Operação Limpeza, o MCN chama a atenção que ele mesmo se vem efetuando de forma unilateral, fora do marco do diálogo nacional e da Comissão de Verificação em Seguridade em particular. A CIDH recuerda que o uso da força deve ajustar-se aos princípios de excepcionalidade, legalidade, necessidade e proporcionalidade. Por outro lado, a Comissão subraya que os funcionários públicos devem abstener-se de realizar declarações que estigmatizem a defensores e defensoras de direitos humanos ou que sugieram que as organizações actuam de maneira indevida ou ilegal. Registramos que há setores sociais interessados em levantar os tranques espontaneamente de maneira pacífica, pero não têm garantias que não vai haver represálias, considerando os actos ocorridos e que vêm ocorrendo. Isso confirma a crise de confiança entre sociedade civil e o Estado e a importância de manter-se à mesa de diálogo e a Igreja como mediadora nesse processo. Asimismo, de acordo ao expressado no comunicado conjunto da CIDH e da Oficina Regional do Autocomissionado, condenando novos hechos de violência em Nicarágua e agressões a integrantes da Igreja Católica, publicado ayer, el 10 de julho, comunicado de prensa número 147,
consideramos fundamental que o Estado de Nicarágua ofereça o listado de todas as pessoas fallecidas e heridas em los mencionados operativos em tempo real e realizar de forma imediata, expedita e devida uma investigação de los responsáveis por estes hechos e assassinatos de las muertes de las pessoas heridas. Reiteramos aún que estamos à espera da informação solicitada sobre as pessoas detenidas e o acesso aos centros de detenção para verificar sua integridade personal e as garantias de acesso à justiça. Em consideração do deterioro e a profundização da grave crise de direitos humanos que tem lugar em Nicarágua, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos hace chamado à comunidade internacional para que se pronuncie e le exija ao Estado nicaragüense a poner fim imediato à repressão e às detenções arbitrárias, assim como a todas as demais violações a los direitos humanos. No dia de manhã, a Aliança Cívica por la Justiça e a Democracia convocou a marcha Juntos Somos um Volcán. Asimismo, esta marcha será acompanhada de paro nacional el viernes 13 de julho, seguida de uma caravana que recorrerá a cidade de Managua el sábado 14 de julho. Apesar de las exhortações da sociedade civil e das recomendações da CIDH, as marchas realizadas anteriormente resultaram em ataques e repressão. Entre a marcha Madre de todas as marchas, de 30 de maio, e a marcha de las Flores, pessoas foram assassinadas e cientos resultaram heridos. Queríamos instar a Nicarágua e a comunidade internacional a ser chamado a garantizar a protesta pacífica e as manifestações que seguem, assim como a segurança e integridade de todos e todos os manifestantes. Nicaragua no acepta. El gobierno de Nicaragua, esta delegación no puede aceptar el informe de la CIDH leído por el señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la misma. Rechazamos el informe que acaba de expresar. Es un informe apresurado, prejuiciado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, se requiere de imparcialidad y se requiere de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad lo que realmente ocurre en Nicaragua. No aceptamos y rechazamos el informe del señor Pablo Abrao expresado hace unos minutos. Y pido a la Secretaría General, a la Presidencia del Consejo Permanente, que deje constancia y anote el pronunciamiento, la posición del gobierno de Nicaragua y de esta delegación con relación al informe recién escuchado. Representantes, Nicaragua desea reafirmar en este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos su compromiso sostenido de respeto y protección a los derechos humanos de los nicaragüenses y de las personas de otros estados que residen o transitan por nuestro país. El Centro de Derechos Humanos y Amnesty International tienen pruebas de que la Policía Nacional y también las maras sandinistas han reprimido a los protestantes. También ha habido desapariciones forzosas, tortura y también de personas que han estado en custodia. La gente no tiene confianza en los hospitales del gobierno en donde se falsifican los certificados de muerte, de fallecimiento. El gobierno nicaragüense tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. El Gobierno de México lamenta profundamente el incremento en el número de fallecidos y heridos y la falta de avances en el proceso de diálogo nacional, a la vez que reitera su enérgica condena a todos los actos de violencia, entre ellos los ocurridos recientemente en contra de miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Por lo anterior, exhortamos al Gobierno de Nicaragua a cumplir e implementar a la brevedad
las recomendaciones de la CIDH y a poner fin a los actos de violencia e intimidación en contra de la población que exige una respuesta a sus demandas por medio de un proceso de diálogo genuino y de buena fe. De tiempo atrás hemos señalado que el Consejo Permanente debe ocuparse de manera permanente de la observación, del análisis, de la constatación de lo que viene ocurriendo y que la OEA no puede mantenerse en silencio o mirar al costado. Nicaragua está sufriendo una ola de violencia terrorista, cuyo único fin es el golpe de Estado contra un gobierno legítimo, democrático y constitucional. En Nicaragua, minorías violentas, altamente organizadas, financiadas desde el exterior y movilizadas por una ideología del odio, han actuado de un modo cruel y barbárico. Estas atrocidades, condenadas en cualquier parte del mundo, son ignoradas deliberadamente por un grupo de países que niegan el imperativo legal, moral y humano de las autoridades nicaragüenses para defender los derechos fundamentales de las mayorías inocentes. Ese mismo grupo de países que niega el derecho a la defensa de la paz y la seguridad de Nicaragua, que niega el derecho a hacer uso de las facultades legales del Estado para cerrar el paso a las oscuras fuerzas de la barbarie y la destrucción, es el que pretende imponer la narrativa de supuestos manifestantes pacíficos, protegiendo de esta manera a verdaderos terroristas. Ese mismo grupo de países es el que agudiza los conflictos desde el exterior, creando falsas e ilegales expectativas de un pronto cambio de gobierno si los terroristas prevalecen. Es el mismo grupo de países que usa los órganos políticos de la OEA y la plataforma de la CIDH como agencias para presentar perversamente como víctimas a los agentes de la violencia, al tiempo que intenta criminalizar a las autoridades que protegen a la sociedad. Nicaragua le pediría a la bancada de Venezuela que en el futuro se abstenga de descalificar a los estados aquí presentes, porque no opinamos como ellos. Nosotros condenamos la violencia contra el pueblo nicaragüense y creemos que el informe no es apresurado, no es prejuicioso y tampoco es imparcial. Creemos que han hecho un gran trabajo in situ, estando allí presentes, escuchando, tomando testimonios, yendo a las cárceles. En este momento circulan que habría 351 muertos, 2.100 heridos, 329 secuestrados por paramilitares y más de 200 personas desaparecidas. Nicaragua sigue siendo víctima de violencia, represión, asesinatos, cuyas consecuencias han sido absolutamente nefastas para el país. Condenamos cada acto de violencia, cada asesinato que hace retroceder al país a condiciones de barbarie. La responsabilidad del Estado y del Gobierno es particularmente agravada. El ejercicio de la violencia desproporcionada por parte del mismo es inadmisible. Porque no hay nada más urgente ni más relevante que salvar vidas, ni rol más trascendental para nuestra comunidad hemisférica que el de dar fuerza a los derechos del pueblo y a la democracia. Fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al gobierno hace 2 días realizaron acciones que han costado la vida de muchas personas. Muertes que no podemos admitir y que mucho menos podemos aceptar en silencio. Personas encapuchadas y armadas aterrorizan y aterrorizaron a la población civil en el proceso de desmontar los tranques que se levantaron en ciudades como Diarimba, Dolores, Jinotepe y Matagalpa. El domingo se estima que murieron por lo menos entre 11 y 14 personas, entre ellas se encuentran 2 policías y un paramilitar. La violencia, como herramienta política, hace perder legitimidad inexorablemente a cualquier propósito ético-político. La violencia hace retroceder la democracia. Obviamente es condenable el asesinato de policías, por supuesto. La muerte de 2 policías en paramilitar también nos dan la idea de la dimensión del enfrentamiento. Pero la violencia del Estado sobre población civil nunca puede ser admitida. La desproporción de la misma, la diferencia de medios, hace la violencia del Estado y la violencia también de los actores represivos vinculados al mismo absolutamente abusivo y criminal. El Estado está para proteger los derechos de la gente, no para avasallarlos. Cuando lo hace es especialmente
responsables de esas violaciones de derechos humanos. Leí hace poco que Hannah Arendt nos advirtió que de la violencia nunca surge el poder. Y añadió que el poder solo surge de la acción política. Del gobierno esperamos respuesta a nuestras propuestas institucionales y de caminos democráticos. En la mano del gobierno de Nicaragua se encuentra la posibilidad de tomar las iniciativas contundentemente democráticas que permitan al pueblo expresarse en las urnas. Como secretario general reitero mi llamado a la pacificación y al entendimiento entre compatriotas. Y una vez más urgimos el cese de la violencia, el cese de la represión y el cese de los asesinatos. Urgimos una salida democrática y en paz para Nicaragua. Nosotros propusimos al comienzo una herramienta fundamental para cesar la violencia, la realización de elecciones anticipadas en el marco de un proceso limpio y transparente. Para nosotros sigue siendo esencial trasladar el conflicto de las armas a las urnas. No fuimos entendidos en un principio por unos y ahora por otros tampoco. Por proponer elecciones fuimos acusados de complicidad, lo cual fue uno de los despropósitos políticos más grandes que hemos tenido que enfrentar en estos 3 años que llevamos la Secretaría General de la OEA. La propuesta nuestra, una solución democrática, fue considerada blanda por aquellos que creían tener la fuerza para derrocar a Ortega. Hoy el gobierno cree tener controlada la situación de fuerza que se aplicó para derrocarlo y por lo tanto no tiene interés. Graves errores que le han costado la vida al pueblo nicaragüense, le han costado recursos que no tienen los pobres de Nicaragua. Ningún país es sustentable, en clave de derechos o en clave social y económica, si pretende sostenerse sobre la base de la fuerza y la represión. Ningún país es sustentable si la ecuación política cae en una lógica de medir la fuerza por medio de la violencia. Seguimos considerando que es la única manera de resolver esto es democrática, son elecciones limpias y transparentes. Los trabajos de la Secretaría General de la OEA para reformar el sistema electoral institucional en Nicaragua tienen que tener un propósito político, darle la voz a la ciudadanía para que expresándose en las urnas pueda salir de esta crisis por sí misma. Si se rompe la constitucionalidad y el Estado de Derecho, difícilmente podemos hablar de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de la institucionalidad. Cualquier ruta que diseñemos necesariamente pasa por el respeto a la Constitución política de Nicaragua o de cualquier otro país en casos similares, al respeto a su ordenamiento jurídico y al respeto al Estado de Derecho de forma plena. No se puede intentar tratar de resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos o quebramos la Constitución para resolver una situación. Nosotros solicitamos la comprensión de todos los países de América Latina y el Caribe para que apoyen a nuestro gobierno, apoyen a Nicaragua en el fortalecimiento institucional basado en